En esta mesa tenemos a dos distinguidas participantes, a Yuba Kogan y a Teresa Bolaños. El Yuba es doctora en antropología, magíster en estrategias de la comunicación y licenciada en sociología. Se desempeña como investigadora principal del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico y es presidenta de su fondo editorial y ha publicado varios libros como El deseo del cuerpo, Belleza, musculatura y dolor, Etnografías de cuerpos en Lima, entre otros. Y tenemos también a nuestra querida colega Tere Bolaños, ¿no? Psicoanalista y acta de la SPP, ¿no? Que no necesita más presentación para nosotros. Le doy la palabra a Yuba, ¿no? Gracias por la presentación. Cuando me pidieron que hable sobre el cuerpo y el vínculo analítico, como no soy psicoanalista, decidí entrar a Google para tener una mirada, digamos, inicial sobre lo que podía ser el vínculo analítico desde el psicoanálisis. Y me encontré con esto. Un vínculo analítico es un elemento que conecta dos nodos analíticos independientes. La creación de vínculos analíticos simplifica y agiliza el análisis estructural del modelo y afecta los resultados dentro del margen aceptable. Entonces dije, de lo que tengo que hablar es de todo lo contrario, ¿no? Bueno, entonces empecé a pensar cómo las ciencias sociales han trabajado los cuerpos y sus vínculos de manera compleja y no como creen los ingenieros que los vínculos se dan entre nodos independientes, ¿no? Entonces quería comentarles que las ciencias sociales en general no tomaron en cuenta el cuerpo. Más bien, desde el siglo XIX, imaginaron a un cuerpo, primero de hombre, adulto, que no tenía sentimientos, que no tenía afectos, que no tenía vergüenza, que no tenía sensualidad y menos inconsciente, ¿no? La imagen del hombre que estudiaban los primeros antropólogos y sociólogos, ¿no? Era esta entidad sin cuerpo, era un hombre o una persona sin cuerpo. Sin embargo, nos hemos dado cuenta con el tiempo que el cuerpo es materia, y como materia es una matriz de poiesis, es decir, de creación, ¿no? Quiero comentarles las tres maneras en que las ciencias sociales han estudiado al cuerpo. La primera, un poco a lo Foucault, como producto de constantes prácticas sociales, es decir, instituciones que regulan nuestros cuerpos y que determinan disposiciones corporales, ¿no? Cómo nos sentamos, cómo hablamos, cómo nos movemos, etc. Lo que Bourdieu llamaría hábitos, ¿no? Incorporamos estos movimientos, estas formas de comportarnos. Luego, el cuerpo también se ha estudiado como un sistema de signos, es decir, como portador de significados, ¿no? ¿Qué significa tener el pelo anaranjado? ¿Qué significa ser alto, ser bajo? Etcétera, 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 ¿no? Las marcas corporales, ahora estoy trabajando sobre cicatrices corporales, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Y luego, al final, también el cuerpo se ha estudiado como sustento y expresión de poder. Lo que quisiera mencionar aquí, que es bien interesante, es que en las ciencias sociales en el Perú, básicamente se ha estudiado al cuerpo en esta tercera acepción, es decir, sobre todo el cuerpo de las mujeres como víctimas de violencia. Si uno ve, hace una mirada a vuelo de pájaro de los estudios que se han hecho en las ciencias sociales, se va a ver cómo las mujeres aparecen como víctimas de violencia y de víctimas de violencia en el cuerpo. Pero también el cuerpo expresa relaciones de poder en términos, por ejemplo, de raza, de sexualidad, de edad, etcétera, etcétera. Entonces, este resumen, el cuerpo como, digamos,
consecuencia de las instituciones sociales, el cuerpo como portador de significados y el cuerpo como expresión de poder. Bueno, quiero empezar a comentar cómo es que recibimos estos mandatos institucionales en nuestros cuerpos, ¿no? Lo que Foucault llamaría una biopolítica del poder o una microfísica del poder. Nosotros recibimos mandatos culturales, sociales, pero también tenemos la capacidad de resistirnos a ellos, de crear significados, etc. Y en ese sentido, mi exposición la he llamado El cuerpo habla, porque en realidad, ¿no?, el cuerpo de alguna manera siente, se expresa, se conmueve, está feliz, está triste. Y supuestamente cuando alguien, por ejemplo, escribe un libro, supuestamente no se entristece, no odia su tesis, no se conmueve. Y al contrario, escribimos también con el cuerpo. Bueno, hablando de los nodos simples y complejos, ¿no?, quisiera comentar que son todo lo contrario, ¿no?, que son vínculos bastante complejos que no los puedo tocar desde una experiencia desde el psicoanálisis o del psicoanalista, pero quisiera pasarles un video. Quiero explicar que este personaje, Zombie Boy, es un joven de Canadá que tuvo un tumor cerebral bastante difícil de operar, estuvo al borde realmente de la muerte, pero se salvó. Y lo que vamos a ver es una publicidad de L'Oréal sobre las cremas que tapan arrugas, cicatrices, etc. Pero quiero que vean cómo es Zombie Boy.
no le voy a hacer propaganda a la crema, pero lo que me interesa y lo que creo que nos deja pasmados es cómo este joven ha logrado colocarlo de adentro afuera, es decir, de alguna manera ha convertido su cuerpo en un signo, pero en un signo inesperado, ¿no? Donde no podemos ver las expresiones de su cuerpo, porque su cuerpo está afuera, los órganos, los huesos están afuera. Y me preguntaba quién se animaría a analizar a este chico, ¿no? O sea, cuando no podemos ver quién es, o sea, él ha construido un personaje donde, digamos, él es un signo permanente, ¿no? Bueno, se han quedado callados con ese video. Bueno, me hice algunas preguntas a partir de la experiencia analítica, no como psicoanalista, sino desde el otro lado, y me preguntaba cuánto comunica un cuerpo echado y un cuerpo del analista tras ese cuerpo sin contacto visual. Si hablamos del psicoanálisis, ¿cuánto comunica un cuerpo que no vemos, ¿no? Y por eso hay muchos chistes sobre lo que hace un analista mientras el paciente está hablando, ¿no? Dibuja, se rasca la cabeza, hace mil cosas, o de repente ahora chatea, ¿no? Pero la idea es que hay muchos fantasmas respecto a ello. También tenemos otras corrientes analíticas donde tenemos dos cuerpos que se miran, pero mi pregunta es ¿cuán distantes están los sillones de ambos, ¿no? Cómo se establece el vínculo, pero también la distancia, ¿no? ¿Cómo marca el analista con su cuerpo, ¿no? El poder? Porque hay una relación de poder en todo vínculo. ¿Cómo se revela el cuerpo que está tumbado en una poltrona más allá de las palabras? Entonces podríamos decir que el vínculo es un encuentro entre dos cuerpos que hablan como cuerpos, ¿no? Voy a hacer un recuento desde el momento en que una persona va a entrar a una consulta analítica, cómo se da el saludo, cómo se echa, cómo habla y cómo se levanta y se va. Por ejemplo, antes de entrar a consulta, tanto los cuerpos del analista como del paciente esperan. El analizado o el paciente es muy probable que tense su musculatura, que haga gestos que descubran algo de temor a lo desconocido, puede haber ansiedad, deseo, aburrimiento o alegría. Cuando el analista abre la puerta, los cuerpos se encuentran. Y curiosamente, creo que en ese encuentro los cuerpos establecen distancia, ¿no? A pesar de que los cuerpos se miran, establecen una distancia, porque creo que se simula que uno saluda a alguien ceremonialmente como si fuera un conocido, pero en verdad se establece una cierta distancia que marca justamente que estos cuerpos van a ocupar espacios particulares, que esos cuerpos, por ejemplo, no se van a tocar, que esos cuerpos no van a tener relaciones sexuales, que esos cuerpos tienen límites. Entonces este saludo, que aparentemente es un encuentro entre cuerpos, implica un encuentro de distancia, ¿no? Uno se pregunta, ¿le daré un beso? ¿Le daré la mano? ¿Cómo da la mano? ¿Fuerte o despacio? ¿Cuánto dice ese vínculo analítico desde el primer contacto corporal, ¿no? Y en ese sentido, al exponer el cuerpo, estamos depositando confianza, estamos entregando nuestro cuerpo en ese momento de la hora psicoanalítica que ya no sé cuánto dura, ¿no? Entonces, para el analista, también el cuerpo del otro tiene significados. Hay olores,
hay dimensiones como tallas, pesos, marcas en la piel, edad, etc. No es un cuerpo cualquiera, es un cuerpo cargado de significados. Durante la hora analítica, evidentemente, se habla y el cuerpo acompaña esos gestos con la tensión muscular, el llanto, la risa, aquello de lo que no se habla, de lo que no se quiere hablar, etc. Y la cara tiene la mayor cantidad de músculos del cuerpo y justamente es la cara la que no percibe el analista cuando está atrás del paciente, ¿no? Y no ve las expresiones que acompañan ese hablar. Pero estar echado no implica pasividad corporal. Nos movemos, cruzamos los brazos, movemos los pies, tensamos la musculatura o hasta hay gente que se duerme, ¿no? Pero incluso dormir implica movimiento. El único momento en que el cuerpo no nos sirve para comunicar es cuando estamos anestesiados, ¿no? Por ejemplo, en una operación. Hace poco tuve una operación que duró 6 horas y el médico me preguntó, ¿no te duele el cuerpo? Y le digo, no. Ah, porque te hemos puesto en unas posiciones bien raras durante 6 horas, ¿no? No sentía nada, no me dolió nada, pero según el médico me habían puesto de maneras diferentes, ¿no? Para poder sacar tumores que estaban en diferentes partes del cuerpo. Entonces, fíjense, la anestesia implica el único momento en el que no nos damos cuenta que comunicamos. Bueno, para el analista resulta más fácil que el analista observe el cuerpo, gestos y temperatura, olor del paciente, tanto en la interacción cara a cara del saludo o del momento del discurso, ¿no? Pero ¿cuánto el analista está dispuesto a interpretar su propio cuerpo como respuesta al discurso o gestos del paciente? Es decir, ¿en qué momento o en qué espacio el cuerpo del analista se permite reflexividad? Mirar su propio cuerpo como parte de este vínculo. Cuando el paciente se incorpora del diván, hay un cambio muy importante en la exis corporal. De estar en una posición horizontal, el paciente se coloca en una posición vertical y este es un cambio muy importante en el cuerpo, mientras el analista permanece vertical, es decir, se sienta y se para. ¿Qué implica ello? ¿Cuánto demoran ambos procesos? Porque este proceso de pararse, de cambiar de posición para el paciente es muy importante, está lleno de significados porque de alguna manera cierra un momento particular. Cuando el analista se incorpora primero, porque evidentemente es más fácil levantarse de una silla que levantarse de un diván, el analista impone su cuerpo con poder y señala de alguna manera el lugar de salida, marca posición de poder y mueve el cuerpo guiando al paciente hacia la salida, ¿no? Cuando las terapias implican la relación cara a cara entre analista y paciente, los gestos corporales, sobre todo los faciales, comunican muchas veces por qué las palabras del paciente. Y el paciente puede leer desconcierto, aprobación, risas, disgustos. Al parecer ese cuerpo fantasma del psicoanálisis, ¿no?, en el otro tipo de terapia se transforma en un rostro que habla. Pero también ese rostro que habla le dice al paciente que ya tiene que irse, ¿no? Aquí vale aclarar la diferencia terminológica entre cuerpo y corporalidad, ¿no? Cuando los científicos sociales hablamos de cuerpo, estamos hablando básicamente de la biología, de nuestros órganos, casi lo que Zombie Boy nos mostraba, ¿no? Él se convierte en puro cuerpo. El cuerpo es materialidad, pero corporalidad implica la interpretación que le damos a ese cuerpo y no hay cuerpo no interpretado, ¿no?
Entonces, el cuerpo es a la vez músculos, materia, nervios, y eso es lo que negaban los sociólogos o antropólogos, porque no sabían cómo incorporar nuestra dimensión biológica a un discurso eminentemente cultural. Todo es interpretable, todos son signos, etc. Y cuánto la biología hace su papel, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos cierta edad y sentimos calor, ¿no? Y odiamos nuestra tesis porque queremos irnos a bañar en una piscina, cuando nos duele alguna parte del cuerpo, cuando estamos felices, todo eso implica de alguna manera una forma de escribir, de sentir, de pensar. Bueno, cuando el paciente se va, muchas veces se pregunta, ¿me va a dar la mano el analista? ¿Me va a dar un beso? ¿Me va a colocar la mano para dar unas palmaditas de cariño? ¿No? De alguna manera los cuerpos se despiden dejando un aura, un vínculo que no se rompe. Es como un elástico, ¿no? Que va y va estirándose hasta la próxima sesión, donde se retrae y ambos de nuevo se encuentran y se comunican. Entonces, lo que pienso es que este vínculo tiene diferentes densidades, ¿no? Estas densidades muy intensas cuando se está cara a cara, cuerpo a cuerpo, y estas densidades que permanecen en el tiempo, en el recuerdo y en la reelaboración. Bueno, con el tiempo, curiosamente me preguntaba, ¿los cuerpos del analista y el paciente después de 3 años, de 3 veces por semana, son cuerpos conocidos o no? Mi percepción es que en verdad no son cuerpos conocidos, sino son cuerpos que se conocen a veces. Bueno, quisiera terminar contándoles una anécdota que me pasó a mí, que es bastante extrema. Hace muchos años, fuera del Perú, estuve en una experiencia analítica con un viejo analista y subrayo viejo, al que veía frecuentemente en un estudio, como corresponde, con mantas incaicas, huacos y una decoración muy particular, ¿no? Iba 3 veces por semana, etc. Y un día tocó la puerta para mi consulta habitual y sale una señora gorda y me dice, el doctor ha muerto, ¿no? Entonces, curiosamente, me volví totalmente resiliente. Dije, murió. Me fui caminando hasta un café y me dije, ahora estoy curada, ¿no? Mi cuerpo tendrá sus vacaciones. Hice un luto de este vínculo sin darme cuenta, ¿no? Pero no fui capaz de sufrir. Es decir, curiosamente, rompí el vínculo con la muerte física del analista, ¿no? Digamos que esto me llevó a estudiar el cuerpo, ¿no? Porque me llamó mucho la atención cómo esta muerte, después de tantas sesiones durante varios años, dejó de significar, ¿no? Y bueno, como les repito, esto es lo que me llevó a estudiar el cuerpo desde una perspectiva básicamente sociológica y antropológica. Gracias. Muchas gracias, Luba. Digamos, el impactante video, la interesante exposición, pero en particular el personal final, ¿no? Finalmente vienes acá a la Sociedad de Psicoanálisis a hablarnos del cuerpo y a contarnos que has estudiado el cuerpo, un tema central en tu trabajo, ¿no? A partir del momento en el que el cuerpo de tu analista dejó de vivir, ¿no? Le paso la palabra a Tere, ¿no?